Heme aquí, hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Cristo, heme aquí, hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor, oh mi Cristo, déjame besar tus pies, déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará y así podré escuchar tu corazón, oh mi Cristo. Déjame besar tus pies, déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará y así podré escuchar tu corazón, Señor. Señor. Cristo, venme aquí. Cristo, ven aquí. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Cristo, heme aquí. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor, oh mi Cristo, déjame besar tus pies, déjame de ti beber
escuchar tu corazón, Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La Biblia constituye para el cristiano la base fundamental de su vida, que siendo inspirada por Dios nos enseña cuál es su voluntad y cómo podemos llegar finalmente a Él. Haz clic y entra en ipue.es. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Continúa con nosotros en Radio Ipue. Radio Ipue, la radio que te sintoniza con Dios. Será glorificado y su nombre levantado, levantado. Esta tierra perecerá, mas su nombre perdurará. Su iglesia avanzará, el Hades no aguantará. Paso a paso avanzamos con amor, derrumbamos las puertas del mal. Fiel y justo, poderoso, grande, bueno y majestuoso. Nombre sobre todos coronado, en majestad, su reino es para siempre, su reino es para siempre. Vendrá, rodado de gloria y será en alto elevado. Cada lengua declarará y rodillas se doblarán. Su iglesia brillará y las naciones lo verán. Paso a paso avanzamos con amor, derrubamos las puertas del mal. Fiel y justo, poderoso, grande, bueno y majestuoso. Nombre sobre todos coronado, en majestad, su reino es para siempre, su reino es para siempre. Levantamos manos santas hacia Él, que digno es. 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 Paso a paso avanzamos con amor, derrumbamos las puertas del mal. Paso a paso
Dios les bendiga a todos los oyentes. En esta tarde les saludamos en el nombre poderoso de Jesús, a todos los que están sintonizando Radio IPUE, la radio que te sintoniza con Dios. Estamos en su programa Paso a Paso, un miércoles más. Hemos venido hablando de un tema muy especial y es los beneficios de la palabra de Dios y los requisitos para que esos beneficios se cumplan en cada una de nuestras vidas. En esta tarde tenemos un invitado especial, nuestro hermano John Álvarez, pastor de la Iglesia del Señor, allí en la ciudad de en la iglesia de Montelíbano, en el distrito número 4, a quien le damos la bienvenida. Hermano John. Dios le bendiga, hermano Didier. Muchas gracias por la invitación que, pues gracias a Dios podemos aceptar, acomodándonos a los horarios que son un poco distintos allá de acá, pero siempre con ese buen deseo de colaborar, contribuir para aportar así en la edificación del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Y de paso quiero saludarles a todos los hermanos, los amigos, todos los que se puedan sintonizar a través de estos medios y para ser edificados con la palabra, que eso es lo que nos ocupa. Entonces esperamos que podamos tener un tiempo de reflexión, de aprendizaje, de crecimiento espiritual a la luz de lo que la palabra de Dios nos plantea. Amén. Gracias, hermano John. Bueno, nuestro hermano John nos va a dar hoy una conclusión de este hermoso tema que hemos venido tratando durante todos estos miércoles. Ya hoy es el último tema que tenemos acerca de esta hermosa temática. Para el próximo trimestre, con la ayuda de Dios, empezaremos una nueva temática titulada Verdaderos Discípulos. Así que le invitamos a que usted comparta el link de este programa, no solo de este, sino de todos los que emite Radio IPUE, no solamente a través de nuestro canal de YouTube, sino también a través de la aplicación. Entonces, vamos a dar inicio en esta tarde a esta enseñanza con tanto gusto nos ha atendido nuestro hermano John. Entonces le vamos a dar a él la participación, que ya él hará una oración con todos nosotros y estudiaremos la palabra de Dios. Hermano John. Bueno, gracias de nuevo, hermano Didier, y vamos a meditar acerca de la palabra de Dios con base en la palabra de Dios. Amén, amén. Ya que estamos mirando lo que la Biblia dice de la misma palabra de Dios. Para ello, entonces, tengo un tema aquí, beneficios de la palabra de Dios. Y para ello quiero que tomemos una base bíblica y es el Salmo capítulo 19. El Salmo capítulo 19 es un salmo muy lindo. Lo voy a leer, ustedes allí lo pueden seguir mentalmente. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra declara sabiduría. No hay lenguaje en palabras ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Y ya terminando aquí de hablar de las obras de Dios grandes y majestuosas, pasa entonces a hablar de la palabra. Y dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila el panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Qué hermosa es la palabra de Dios, ¿verdad? Que solamente con darle una leída, uno ve que es hermosa, es profunda, es clara, es sencilla, es práctica. Y es en hecho lo que nos vamos a ubicar entonces en este tiempo, meditar acerca de la palabra de Dios y ese aporte, esa utilidad, ese aprovechamiento, esos beneficios que pueden haber.
Amén. Y vamos a orar, vamos a encomendar este tiempo de reflexión, de meditación en la palabra, para que Dios nos guíe, abra el entendimiento para comprender el propósito de esta enseñanza. Y vamos a pedirle entonces a Dios que nos dé palabras y claridad para este momento. Señor Jesús de Nazaret, te damos muchas gracias por la bendición que nos das de poder compartir esta tu palabra, este mensaje especial. Todopoderoso, ayúdanos para poder desarrollar esta temática y que pueda contribuir para la edificación de la iglesia, el crecimiento, el conocimiento, la sabiduría de tu pueblo. Dios mío, no sabemos hasta dónde puedan llegar estas palabras, esta meditación, esta reflexión, pero Dios mío, una cosa es cierta y es que tu palabra no vuelve vacía, sino que es la obra a la cual es enviada. De eso estamos convencidos, Dios mío, que con esta palabra vas a bendecir muchas vidas. Has bendecido nuestras vidas, meditando, reflexionando en ello, y bendecirás también la vida de muchos que escucharán, Dios mío, esta disertación en esta oportunidad. Para gloria y honra de tu nombre, Señor, toma mi vida, que sea un instrumento útil en tu mano. Úsame, Señor, cuando alguien necesite de ti. Úsame, Amén, amén. Señor, cuando alguien necesite de mí. Estoy en tus manos, Dios mío. Úsame como canal de bendición para muchos, para tu pueblo. En nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos entonces a ir desarrollando esta primera parte de este tema, beneficio de la palabra de Dios. Y realmente hay muchas cosas que decir de la palabra de Dios. El apóstol Pablo, hablando de estos juicios de Dios, de sus caminos de Dios, dice que son insondables, son inescrutables, son profundos y no podemos llegar a tocar fondo, y ni entre todos lo podemos saber todo de la palabra de Dios, pero entre todos contribuimos con un poquito para poder ir acrecentando nuestro conocimiento acerca de la palabra de Dios y del Dios que nos habla esta palabra santa y gloriosa. Amén. Estaba mirando aquí acerca de la palabra de Dios y sus beneficios, que realmente algo que aporte un beneficio tiene que ser algo de gran valor, algo que realmente tenga un peso suficiente, porque si algo no tiene mayor importancia, no puede aportar mucho, no puede darnos tanta utilidad, no puede tener tantos beneficios para nosotros. Pero cuando hablamos de la palabra de Dios, estamos hablando de el mayor tesoro, la más grande riqueza que Dios puede haber dejado al alcance del ser humano, porque a través de ella, de escudriñarla, podemos alcanzar nosotros salvación, como lo enseña él en San Juan 5:39. Y estaba recordando acerca de la palabra de Dios. ¿Qué concepto o qué opinión nos puede merecer la palabra de Dios? No sé, pero creo que es algo grande que podría salir de nuestros labios, tratar de explicar qué es la palabra de Dios para nosotros. Pero me llama la atención lo que algunos hombres famosos, digámoslo así, sobresalientes de la historia de la humanidad han dicho de la palabra de Dios. Y por ejemplo, un hombre dijo, San Jerónimo dijo, ignorar las escrituras es ignorar al mismo Cristo. Para él era esto la palabra de Dios. San Agustín dijo, para toda enfermedad del alma, la escritura tiene el remedio. Gregorio IX dijo, la ignorancia de la escritura ha causado muchos errores, todos deberían leerla. Gabriela Mistral dijo en una oportunidad, la Biblia es para mí el libro, no veo cómo alguien pueda vivir sin ella. George Washington, primer presidente de los Estados Unidos, también dijo, como opinando sobre la Biblia, dice, es imposible gobernar rectamente al mundo sin Dios y sin la Biblia. Abraham Lincoln dijo, creo que la Biblia es el mejor don que Dios jamás haya dado a los hombres. Lord Tennyson dijo, la lectura de la Biblia es una educación por sí sola. Sir William Herschel dijo, todo descubrimiento humano parece hecho tan solamente para confirmar más y más las verdades que contiene la Sagrada Escritura. Y así podemos ver una serie de opiniones que grandes hombres de la historia humana tienen. Y si nos preguntaran nosotros qué es para nosotros la palabra, realmente nos quedamos cortos en los calificativos,
porque la palabra de Dios es grande, es maravillosa, es sublime, es gloriosa, es un tesoro, es la más grande bendición que podríamos nosotros tener, porque a través de ella conocemos a Dios, a través de ella alcanzamos, crecemos para salvación, conocemos todas las cosas que Dios nos tiene al alcance, sus promesas. Entonces, eso es la palabra de Dios, eso y muchas cosas más. Entonces, vemos que basado en esto, entonces sí pueden haber muchos beneficios, ¿sí? Si es algo grande, es algo maravilloso, es algo estupendo, algo glorioso, la palabra de Dios tiene que aportar un sinnúmero de beneficios. Y un beneficio es un bien que se hace a una persona o cosa. Un beneficio es una mejora que experimenta una persona o cosa gracias a algo que se hace, que se le hace o se le da. Entonces, creo que de la palabra de Dios podemos nosotros recibir muchas cosas grandes. Cuando hablamos de un beneficio, estamos hablando de un favor que podemos recibir y de un aprovechamiento que podemos llegar a tener o de una ganancia que podemos llegar a hacer nuestra también o de una utilidad que puede ser de grande beneficio para nosotros o de un provecho que podemos sacarle algo. De eso está llena la palabra de Dios, de favores, de un aprovechamiento, de una ganancia, de una utilidad, de un provecho grande para cada uno de nosotros. Hablar de los beneficios de la palabra, pues realmente es algo muy extenso. Entre otras cosas, uno, como beneficio de la palabra de Dios, de la lectura, el estudio de ella, entonces uno aprende a orar. Hay personas a las que yo le digo, cuando me dicen, pastor, quiero aprender a orar, ¿qué cómo es? Le digo, lea la palabra. De manera especial los salmos. Usted aprende a orar, usted aprende a dirigirse a Dios, usted aprende un léxico especial para comunicarse con Dios. Y también si es un artista, un compositor de, qué sé yo, puede ser trovas, poemas, música, también le digo, vea, la palabra de Dios tiene un beneficio grande. Usted léala, sumérjase en ella. Usted puede de ahí sacar sus poemas basados en la palabra de Dios. Se puede inspirar para componer sus cánticos, sus trovas, en fin, lo que usted quiere. Todo eso nos aporta la palabra de Dios. Esa riqueza, ese conocimiento que podamos tener. No en vano dice el apóstol Pablo que la palabra de Cristo reine o habite en nosotros abundantemente en nuestros corazones, enseñándonos y exhortándonos en toda sabiduría con salmos, cánticos e himnos espirituales. Otro beneficio así práctico de la palabra de Dios es que uno aprende a expresarse. Uno habla con alguien, con un creyente, y uno puede identificar qué tan relacionado está con la palabra de Dios, porque es que eso sale, eso es como que lo exhalan los poros. Esto es algo grande, uno se empapa de la palabra de Dios y eso es lo que exhala, eso es lo que sale de uno, entonces hasta aprende a uno a hablar, a expresarse mejor. Hasta ortografía aprendemos leyendo la palabra de Dios, repasando la palabra de Dios, porque es un libro que está muy bien en cuanto a su revisión y todo eso, muy bien organizado, y aprende uno esta ortografía. Además de esto, aprende uno. Iba a decir algo, hermano Didier. No, estoy acentuando que es así. Perdón, hermano, te dejé el micrófono abierto y sí, es así. Perdone, yo, ya que he interrumpido, conozco en la ciudad de Medellín, allí en Colombia, conocí un hermano que aprendió a leer en la Biblia. No sabía leer y aprendió a leer en la Biblia. Entonces, todo esto que tú estás diciendo sí que son testimonios vivos, efectivamente. Eso sí, aprende uno a leer. Conozco pastores incluso que testifican que ellos no sabían leer cuando se entregaron al Señor y tomaron la Biblia y Dios los inspiró, les dio claridad y ellos leen y muy bien la Biblia. Quizá otros textos no, pero la Biblia Dios le da esa bendición de que la puedan leer y discernir. Aprende uno ortografía, aprende uno redacción también, aprende uno a hablar, aprende uno mucho para hacer la defensa de la fe. No recuerdo ahorita la palabra técnica de defender la fe, apologética, hacer apología o defensa de la fe, de lo que uno cree. Entonces,
también nos aporta como beneficio que con ese conocimiento podemos tener menos temor para testificar, menos temor para predicar. Hay más de qué, porque esto es un cúmulo de temas de riqueza en todas las áreas que encuentra uno mucho de qué hablar. Y alguien que se relaciona mucho con la palabra de Dios, habitualmente la lee, la estudia, la memoriza, seguro que va a entender mejor la palabra de Dios. En cierta oportunidad mi padre estaba predicando, él fue pastor, y recuerdo que estaba predicando sobre la vida de Sansón. Y dijo que una vez Sansón había tomado las puertas de la ciudad y se las había echado al hombre, había salido con ellas corriendo hasta por allá a un monte. Y yo me quedé pensando, pues a eso yo como que no lo he leído, pues de Sansón sé lo de Dalila y del templo que él con su fuerza y que Dios le dio se cayó, pero yo no pude decir libremente amén a esa parte de la predicación. ¿Por qué? Porque no retenía esto y me fui a la Biblia y sí constaté, eso sí estaba allí. Entonces, ¿verdad? Cuando uno está familiarizado con la palabra de Dios y escucha al pastor, al exponente de la palabra, uno puede decir más fácilmente amén. Pero cuando uno desconoce muchas cosas de estas, uno dice, ¿esto será que se lo está inventando? Oiga, tan bonito que habla este señor, y resulta que uno está recitando textualmente. No es que uno hable bonito, sino que está de memoria recitando lo que dice la palabra de Dios. Entonces, beneficios, hay un sinnúmero de beneficios. Podemos entender mejor la predicación de la palabra cuando nos es predicada. Con el conocimiento bíblico, bueno, podemos conocer mejor a Dios, el mundo de Dios, las cosas de Dios. Aparte de eso, la lectura de la palabra de Dios también nos culturiza a nosotros como cristianos. Qué bueno poder escuchar a una persona secularmente que habla de fútbol, de literatura, de política, de farándula. Y uno dice, esta persona tan versada, tan culta, tiene mucha cultura general. Y qué bueno que nosotros también en nuestro mundo cristiano, en nuestro mundo espiritual, podamos tener también mucha cultura, ¿verdad? Pero qué triste que a veces un cristiano no sabe ni mucho qué decir de las cosas de Dios y eso muestra el grado de conocimiento. Pero creo que así como alguien secularmente podría hablar de política, de farándula, de fútbol, de elecciones, de tantos temas que hay en el mundo, qué bueno que nosotros podamos hablar también con esa libertad, esa propiedad, ese denuedo de las cosas de Dios, de la palabra de Dios, que debería estar en nosotros, como dice Pablo, morando abundantemente en nuestros corazones. Entonces, son muchas las cosas que nos aporta como beneficio la palabra de Dios. Esto es algo muy lindo, para mí ha sido de bendición las veces que he podido participar en programas de lectura de la Biblia. Hemos hecho círculo de lectores de la Biblia con un proyecto que en un año, leyendo 4 capítulos diarios, podamos ya en 11 meses y medio, coronar la lectura de la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Y lo hemos podido hacer, lo he podido hacer en varias iglesias, participo de ella, y realmente cada que uno lee la palabra de Dios, uno dice, yo pasé por aquí varias veces, pero esto no lo había visto. Yo he leído este libro varias veces, pero esto no lo había visto. Y eso es lo bueno, que es insondable la palabra de Dios. No podemos decir de la Biblia como otro libro. No, esa novela de Gabriel García Márquez ya me la leí. No, esa de Gabriela Mistral también, esa de Mario Vargas Llosa también me la leí, esta ya me la leí. Pero uno dice, la Biblia me la leí, pero me la vuelvo a leer y encuentro cosas nuevas. Me enriquezco más. Y verdad que estamos llamados, como dice el apóstol Pedro, a crecer en la gracia y el conocimiento de Dios nuestro Salvador. Entonces yo quiero invitarlos para que nos sumerjamos en la palabra, para que le saquemos el mayor provecho. Ella tiene, por lo que es en esencia, muchos favores, mucha ganancia para aportarnos utilidad, provecho, y qué bueno que podamos ser beneficiados en gran manera. Entonces, podríamos ver ya basados en la palabra de Dios algunas porciones bíblicas que pueden aportarnos para este tema. Por ejemplo, uno ve en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, algo muy lindo que dice la palabra de Dios. Que no nos vamos a detener allí porque es mucho, pero sí es muy diciente esta palabra. Y le dice Pablo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios
y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, mire, todos los beneficios que podemos encontrar en la palabra de Dios, ella nos enseña, nos saca de la ignorancia, nos abre los ojos, nos ilustra cantidad de cosas, pero también a su vez nos corrige. No somos perfectos como seres humanos, estamos en el camino de la perfección, pero entonces ella entra a corregirnos, porque es como nosotros venimos a ser como esa obra maestra que Dios quiere ir puliendo, como con cincel y martillo, y ella nos va corrigiendo a través de la enseñanza que escuchamos, de las predicaciones, nos va corrigiendo, nos va puliendo, nos va formando para ser esos vasos para honra de su nombre, que pueda disponer de ellos. Pero la palabra de Dios también nos redarguye o nos confronta con nosotros mismos, nuestros pareceres, opiniones o argumentos, como que nos acusa nuestra conciencia, porque ya entra hasta donde no puede penetrar ningún instrumento o ninguna forma humana en el ser humano. No penetra más allá que lo que puede penetrar una sonda en el cuerpo, que lo que puede penetrar de pronto una espada, como lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios penetra más profundamente que espada de dos filos, porque ella entra hasta el alma, las coyunturas, los tuétanos y discierne aún los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que hasta donde no puede penetrar nada humanamente hablando, la palabra de Dios se mete hasta allá, a lo profundo de la vida, y por eso es que somos bendecidos y somos tan beneficiados con la palabra de Dios. Pero no solamente nos enseña, nos corrige, nos redarguye, sino que nos instruye en justicia a fin de que podamos, como hombres y mujeres de Dios, también las hermanas, ser perfectos, cada uno de nosotros, y enteramente preparados para toda buena obra. Si nos fuéramos al libro de los Salmos, el capítulo 119, que tiene 176 versículos, en grupos de 8, ¿no es cierto? Es un salmo muy bonito, donde habla es de la palabra de Dios en diferentes formas, como en formas sinónimas, la palabra de Dios. No siempre dice la palabra de Dios, sino que habla de los juicios, de los caminos, de los mandamientos, de los estatutos, de los decretos de Dios. En muchas formas habla de la palabra de Dios, de la ley, pero siempre apuntando a la palabra de Dios. Si vemos ese libro de los Salmos, por ejemplo, dice un salmo, el versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces, mire, que nos ayuda la palabra de Dios para limpiarnos, ¿verdad? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Aún para eso nos ayuda la palabra de Dios, para evitar hacer lo malo, lo que ofende a Dios, lo que desagrada a Dios. Podemos ver varios de los versículos de este Salmo 19, donde el salmista dice, vivifícame con tu palabra, vivifícame con tu palabra. Y dice por aquí, en el verso 50, ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado, o sea, me ha vuelto a dar como vida. La palabra de Dios nos dice también que ella produce en nosotros con inteligencia. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O sea que si uno examinara este libro, este capítulo 119 de los Salmos texto por texto, encontraría una cantidad de bendiciones y encontraría una cantidad de significados que si uno los va a ir analizando, pues muestran la grandeza de la palabra de Dios y a su vez todo lo que ella hace o ella aporta a nuestra vida. Y bueno, y si fuéramos a ver entonces, por ejemplo, los beneficios de la palabra de Dios, las bendiciones de la palabra de Dios, examinando los símbolos de la palabra de Dios o de la Biblia, que la misma Biblia los menciona, pues encontramos también un listado de bendiciones muy grandes, porque la Biblia tiene símbolos, por ejemplo, una lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Realmente uno sin la palabra de Dios, sin el conocimiento de la palabra de Dios, es como ir por un camino oscuro sin una linterna, sin un reflector. O
Es como uno tomar una carretera en el vehículo e ir sin luces. Entonces uno no va seguro por dónde va y podría accidentarse. Así mismo es la vida del ser humano. Sin la guía, sin la luz que nos provee la palabra de Dios, podríamos desacertar, podríamos errar, podríamos caer. Pero la Biblia nos da luz suficiente para que demos paso a paso de forma segura. Por ejemplo, la Biblia nos dice que ella es como leche. También, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, hablando de la palabra de Dios, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, no es que debemos ser niños, porque eso también está cuestionado en la palabra de Dios. Pablo, escribiendo a los Corintios, dice, ustedes deberían ser ya maduros, pero les tengo que hablar como niños espiritualmente, porque sus rasgos de cristianismo muestra que ustedes todavía están permeados por contiendas, iras, peleas y cosas ahí entre ustedes. Entonces no debemos ser niños cristianamente, sino que como el niño desea la leche de su madre, el alimento que lo va a nutrir, lo va a fortalecer, lo va a poner bien bonito, bien gordo, así es que nosotros debemos desear como los niños la leche espiritual, esta palabra. No es que debemos ser niños espirituales, sino que como los niños desean la leche, así nosotros, así llevemos no sé qué tiempo en el Evangelio, debemos desear esta palabra como un niño desea la leche materna, la leche que le provee su madre para su sostenimiento y fortaleza. La Biblia nos dice que la palabra de Dios es como espada. Con ella Jesús se defendió frente a las tentaciones del diablo allá después de 40 días de ayuno, ¿verdad? Si no hubiera tenido Jesús esa palabra, ¿con qué se va a defender? Porque la lucha que tenemos no es contra carne y sangre, es una lucha en un plano espiritual y debemos tener entonces la espada del Espíritu, como lo es la palabra de Dios, para defendernos de tantas cosas, porque no hay otra cosa que sea más convincente sino la espada del Espíritu para desarmar entonces al enemigo y quizá todas sus pretensiones que tenga procurando afectarnos. La palabra de Dios también es como una semilla que a la verdad es pequeña, pero que cumple su proceso y llega a ser entonces un gran potencial. Luego que se cumple ese proceso y se forma en un árbol y comienza a dar fruto, asimismo la palabra de Dios es como una semilla. Permitamos entonces, ojalá cada mensaje pueda quedar sembrado en nuestro corazón como una semilla y que haciendo nosotros nuestra parte, entonces ella vaya haciendo la obra en nosotros. Porque a veces nuestro corazón se pone tan duro que la palabra de Dios como que trata de entrar y rebota, como la semilla que fue sembrada junto al camino, quedó muy por encima y el diablo vino, los pájaros vienen y la llevan y se echa a perder el propósito de ella. Pero qué bueno que nosotros tuviéramos un corazón sensible, donde la palabra de Dios y una atención presta para absorber la palabra de Dios y que quede sembrada en nosotros. Y seguro que si hacemos nuestra parte, esa semilla va a fructificar y nuestra vida será para gloria y honra del Señor. Amén. La palabra de Dios es como espejo también. Estamos recordando aquí algunas cositas, clases de escuela dominical que recibimos de niños y predicaciones que quizá nos han impartido. También es como un espejo que nos muestra la realidad nuestra. Y por eso cuando se predica la palabra de Dios no es el tiempo de entretener las personas, no es el tiempo de entretener los niños en las clases de escuela dominical, es un mensaje a la conciencia, es un mensaje para reflexión, porque nos debe mostrar algo de nuestras imperfecciones como humanos y debemos recibir el llamado de la palabra de Dios a mejorar cada día. Entonces, la palabra de Dios es todo esto y mucho más, como agua que lava, purifica y limpia, como ese alimento que puede nutrirnos y fortalecernos, o como el oro, que es de grande valor y quien lo tiene no quiere salir de él, sino que quiere conservarlos y antes tener más. Es como fuego, ¿verdad? Como dice Jeremías, y como martillo que quebranta la piedra. Es como la lluvia y la nieve que desciende y cumplen su función de hacer la tierra germinar. Y dice el Señor, así será la palabra que sale de mi boca. No vuelve vacía, sino que hace la obra para lo cual es enviada. Entonces, todo esto y mucho más es la palabra de Dios. Entonces, vamos a dejar hasta aquí por este momento. Vamos a tener entonces luego otro segmento para compartirles
algo más concerniente a esos grandes y maravillosos beneficios de la palabra de Dios en nuestras vidas. Bien, pues hermano. Amén. Muchas gracias, hermano John. Me ha gustado mucho esa parte que nos explicó acerca del desear como niños, o sea, no ser niños espirituales. Me ha gustado mucho esa aclaración, porque es verdad, a veces, porque la Biblia también hay un versículo que hace referencia a que nosotros tenemos que ser como niños para poder entrar en el reino de Dios, pero hace alusión a una inocencia, no a una infancia. Nosotros, como usted nos explicaba a través de la palabra de Dios, podemos obtener un crecimiento y qué bueno que nosotros lleguemos a ese estado, que aunque crezcamos espiritualmente, sintamos el mismo deseo. Vamos a hacer una breve pausa escuchando una melodía cristiana y seguimos entonces luego con nuestro programa paso a paso. Vamos a permitir que en esta hora usted, si todavía no se ha conectado, no ha compartido el link del programa, lo comparta mientras escuchamos esta canción. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día solamente. Que seas mi universo. No quiero darte mis palabras como gotas. Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca. Que seas mi universo. Que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo. Que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo. Que seas mi universo. No quiero darte solo parte de mis años. Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio. Que seas mi universo. No quiero hacer mi voluntad, quiero agradarte. Y cada sueño que hay en mí quiero entregarte. Que seas mi universo. Que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo. Que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo. Que seas mi universo. Que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo. Que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo. Que seas mi universo.
seas mi universo. Que seas mi universo. Que seas mi universo. Cuando suena el despertador, nos levantamos en un nuevo amanecer. Caminamos paso a paso, inspirados, disfrutando todos los momentos para estar siempre conectados, escuchando la voz del pastor, la voz de Jesús. Disfruta cada semana nuestra programación, Radio IPUE, la radio que te sintoniza con Dios. Continúa con nosotros en Radio IPUE. Radio IPUE, la radio que te sintoniza con Dios. Amén. Bueno, aquí estamos nuevamente en su programa Paso a Paso, saludando a todos los hermanos que reportan sintonía a través de nuestro canal de YouTube y también a través de la aplicación. En esta tarde nos está acompañando el pastor John Álvarez, pastor de la Iglesia del Señor en la iglesia de Montelíbano, en la ciudad de Pereira, en el distrito número 4. Nos está exponiendo un resumen general acerca de los beneficios de la palabra de Dios. Bueno, hemos sido edificados en esta primera parte. Vamos a darle entonces a él el micrófono nuevamente para que él nos concluya esta hermosa enseñanza. Bueno, gracias, hermano Didi. Otra vez un saludo a todos los que se van añadiendo y hasta que llegue esta transmisión, los que están conectados virtualmente. Gracias a Dios por ello. Esperamos que este programa Paso a Paso sea de grande bendición para todos y que podamos ser edificados en gran manera. Amén. Bueno, estaba mirando aquí alguna porción que fue de la que leímos ahora al comienzo, y es el Salmo 19, versos 7 al 9, para esta segunda parte, y dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Son 5 versículos de la palabra de Dios, en los cuales quiero en este segundo fragmento, sección, detenerme para que profundicemos un poco. Y dice en este Salmo 19, del 7 al 11, entendiendo primero pues que la palabra de Dios es señalada aquí a través de algunos términos sinónimos, así como en el Salmo 119, en el Salmo 19 también se usan varios sinónimos para señalar la palabra de Dios, y me da a entender también beneficios grandes que hay en ella. Entonces, lo primero que dice es: la ley de Jehová es perfecta. Recordemos que son palabras sinónimos de lo que es la palabra de Dios. La ley de Jehová es perfecta, o sea que en ella no hay error. Su mensaje es veraz, es verdadero, es coherente. Y eso debemos saber o entender, aceptar de la palabra de Dios, que ella es perfecta. Alguien me dijo en alguna oportunidad, tratando de desvirtuar la palabra de Dios, me dijo: pero es que eso la escribieron hombres. Yo le dije: bueno, sí, la escribieron hombres, pero hombres inspirados por el Espíritu de Dios, porque no tendría tal coherencia si no hubiera una mente que estuviera dirigiendo a todos los seres humanos que participaron a lo largo de unos 1500 más o menos años, escribiendo todo lo que hoy se ha compendiado y que tenemos como este sagrado libro. Alguien me dijo otra vez: no, es que el papel puede con todo, como tratando de demeritar la palabra de Dios. Y yo le dije: pues gracias a Dios que el papel pudo con esas verdades sublimes, porque qué tal que al escribir esas verdades gloriosas el papel no resistiera y se rompiera, se desbaratara, se deshiciera. Sería muy trágico.
bueno, no lograron su cometido. Y realmente la gente trata de desvirtuarla, pero para nosotros debemos entender que la ley de Jehová es perfecta, no hay error en ella, su mensaje es la verdad. Y luego dice, es perfecta que convierte el alma. Es un beneficio grande, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Y realmente eso lo hemos experimentado cada uno de nosotros. Nosotros cantamos un hermoso coro, quizá ya también, soy libertado, gloria a Dios por la palabra, libre soy, estuve atado por las enfermedades, soy libertado, gloria a Dios. Y realmente es la palabra de Dios nos logró libertar, la palabra de Dios nos convirtió en otras personas, nos cambió, nos transformó de pecadores en hijos de Dios. No fue la elocuencia del predicador, no fue quizá una forma de terapia que nos hicieron, no, fue el poder de esta palabra de Dios que es perfecta, que logró convertir nuestra alma y que aún siendo ya cristianos, hijos de Dios, esa palabra tiene un poder especial si hemos fallado, hemos pecado, para restaurarnos y para renovarnos en Cristo el Señor. Entonces esa palabra de Dios es perfecta que convierte el alma. Convertir es cambiar, es transformar, cambiar algo, y realmente eso lo hemos experimentado y eso es lo que Dios hace en la vida de las personas que entregan su vida a Dios, los cambia y los transforma. Luego dice, el testimonio de Jehová es fiel. El testimonio de Jehová es fiel, es otro sinónimo de la palabra de Dios, o sea que esta palabra es una palabra que no cambia, que es firme, que es estable, que es permanente. Como dice el mismo libro de los Salmos, que esta palabra permanece firme en los cielos. Ahí está. Entonces, esta palabra que es vista aquí como el testimonio de Jehová, que es fiel, dice la Biblia, hace sabio al sencillo. Y realmente nosotros desconocíamos muchas cosas. Y si tenemos alguna sabiduría, alguna capacidad de entender, de conocer algo, es por el efecto de la palabra de Dios. Hay gente que decía antes, ya ahorita ha menguado mucho esa idea, no, si usted lee la Biblia se vuelve loco. Yo les he dicho, bueno, si es que uno se vuelve loco, yo estaría siendo como el de los más grandes locos, sería. Si esto lo enloquece a uno, no la lea que se vuelve loco. Yo le dije, a mí no me ha hecho loco, me ha hecho sabio, me ha hecho entendido, me ha hecho más cuerdo, me ha provisto inteligencia y de poder mirar la vida de la manera como Dios quiere que la miremos. Así que la palabra de Dios no lo vuelve loco, ella no enloquece a nadie, sino que por el contrario da sabiduría, provee entendimiento, inteligencia, conocimiento, y por otro lado estamos llamados a crecer en la gracia y el conocimiento de Dios, y eso lo provee la misma palabra de Dios, porque Dios es como el centro de la teología, del estudio que se ocupa la teología, pero la palabra de Dios es la fuente de la teología, es de donde saca la teología toda su argumentación para hablar de ese Dios que es centro de estudio de la teología. Tenemos también, además de que el testimonio es fiel, que hace sabio al sencillo. Dice, los mandamientos de Jehová son rectos. Es decir, que la palabra de Dios es recta, es nuestra guía, lleva una dirección realmente hacia donde Dios quiere que nos dirijamos. Ella no es como una brújula loca, así que para un lado y para otro no. La palabra de Dios es recta, sabe hacia dónde nos dirige, es recta, y dice la Biblia que alegra el corazón. Es otro beneficio. Y realmente el creyente espiritual halla su gozo, su deleite, su regocijo en la palabra de Dios. Si un creyente no se deleita en la palabra de Dios, no sé, si me deleito más viendo una novela que escuchando la palabra de Dios, algo anda mal. Si no me llego a deleitar en esta palabra, ¿será que no estoy muy convencido o no conozco muy bien a Dios? Pero la Biblia dice que es bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y quien en la ley de Jehová se deleita, se goza, se alegra, dice, será como árbol que está plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón.
Realmente a nosotros nos alegra la palabra de Dios. A veces estamos confundidos y el escucharla a ella nos deja con una satisfacción porque nos provee palabras de esperanza. Si estamos atribulados, hay palabras de fortaleza. Si estamos en algún momento X o Y, la palabra de Dios nos provee siempre ese aliciente. Ella es una palabra que alegra el corazón, que hace sabio el sencillo, que convierte el alma, pero también dice, el precepto de Jehová es puro. Cuando se habla de precepto aquí, está hablándose de los estatutos o reglas para la vida diaria o cotidiana. Dice, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, o sea, que nos da luz a nuestro entendimiento. Como lo dice también el salmista en el Salmo 119, 130, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Entonces, todo eso hace la palabra de Dios. Uno está leyendo la palabra de Dios y en cualquier momento es como que Dios le corre un velo aquí de los ojos, como que le abre el entendimiento, y esto es lo que dice ahí, que el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, da luz a nuestro entendimiento para hacernos entender las cosas de Él. Pero también dice, el temor de Jehová es limpio. El temor de Jehová es limpio, y es otro sinónimo para designar la ley de Dios o la palabra de Dios. Dice que permanece para siempre. Eso es otro beneficio. ¿Qué tal que nosotros tuviéramos que cambiar de Biblia cada década, cada siglo? ¿Qué tal que tuviéramos que cambiar de texto base de nuestro estudio o hacerle modificaciones? Pero no, gracias a Dios, la palabra, el precepto de Jehová es puro. Dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Otros libros caducan, se olvidan de ellos, desaparecen, dejan de salir a la luz pública, pero la Biblia permanece. Es el libro más vendido del mundo, es el libro traducido a la más grande cantidad de idiomas, más que cualquier otro libro. Ella permanece siempre. Y la Biblia me dice, en unas palabras de Jesús, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, ella permanece para siempre. Pero también me dice el texto, los juicios de Jehová son verdad. Y es otro sinónimo de la palabra de Dios. Los juicios de Jehová son verdad. O sea, en otras palabras, como esas evaluaciones que hace nuestro Dios, esas decisiones, esas disposiciones que tiene Dios en su palabra, son verídicas, son correctas, son lo que deben ser, son equitativas. Todo esto es justo. Podemos decir entonces que la palabra de Dios es fiel, es fidedigna, es verdad, es recta, y por eso no podemos tener ningún recelo con la palabra de Dios. Debemos aceptarla porque los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Pero además de esto también me dice aquí esta porción de la Escritura que la palabra de Dios enriquece. Es mejor que el oro o plata. Dice, deseables, hablando de los dichos, los juicios, de los mandamientos de Dios, dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Lo cual nos dice, en otras palabras, que la palabra de Dios nos enriquece, es mejor que oro o plata. Como dicen Proverbios 3, 13 y 15, porque su ganancia es mejor que la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas. La Biblia nos enriquece, la palabra de Dios nos enriquece. Lo que tenemos en conocimiento, lo que Dios nos ha provisto en cuanto a sabiduría, entendimiento espiritual, es algo que no tiene precio, no tiene valor. Y no solamente conocer la palabra, sino que conociendo la palabra lo conocemos a Él, que es la más grande riqueza. También el verso 10 nos dice en su segunda parte que la palabra de Dios satisface. Dice, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Me indica que la palabra de Dios produce satisfacción en nosotros también, así como la miel satisface al cuerpo, es agradable al cuerpo, le brinda su aporte para el sustento y fortaleza del cuerpo. Entonces así también la palabra de Dios, esta palabra santa y gloriosa, también satisface el alma, nutre el alma, la alimenta y la fortalece. Y esto es lo que sucede con nosotros. Muchos podemos testificar que en algún momento nos hemos sentido como en un altibajo, nos hemos sentido como decaídos, pero llega esa palabra y nos inyecta ánimo, poder, fuerza, valor, como cuando alguien está
con hambre y sus fuerzas están menguadas, pero le ponen un plato y se alimenta y cobra fuerza, su visión y ánimo y sigue. Así también espiritualmente la palabra de Dios nos nutre, nos fortalece, nos alimenta y nos ayuda a seguir adelante. Y el verso 11, el último verso que estamos leyendo aquí, la palabra de Dios nos advierte: tu siervo es además amonestado con ellos, con esos mandamientos, esos estatutos, esos preceptos. Tu siervo es además amonestado en ellos o con ellos. Lo cual nos dice que la palabra de Dios nos advierte. Como hace un semáforo. Un semáforo alumbra amarillo y nos está advirtiendo que viene un peligro, que debe parar, que debe bajarle a la velocidad, y nos está advirtiendo. Así también la palabra nos advierte. ¿Cuántas veces estamos nosotros tranquilos, estamos en un culto o ponemos la Biblia en audio, o quizás la leemos o escuchamos un mensaje y Dios nos advierte a través de esa palabra? Quizá no estamos en un error, pero podríamos ir caminando hacia allá. Quizá no estamos en una situación X, pero nos está advirtiendo. A veces, terminando algún mensaje, le digo a los hermanos, bueno, si no hay dificultad alguna, bueno, Dios de pronto nos está advirtiendo que quizás si ahorita no estamos en esta X situación, podría ser que mañana sí, pero ya la Biblia, la palabra de Dios nos ha dicho cómo obrar, cómo reaccionar o qué hacer. Realmente ella nos advierte, y es mejor prevenir el pecado y evitar los problemas que tener que confesar el pecado y tratar de remediar los errores causados por esos pecados. Y dice la segunda parte del verso 11, en guardarlos hay grande galardón. O sea que la palabra de Dios también trae una grande recompensa para cada uno de nosotros. Hay recompensa en guardar la palabra de Dios, no solamente en conocerla, no solamente en leerla, esas son cosas que hay que hacer, sino en hacerla nuestra, en aplicarla. Porque cuando leemos la parábola del sembrador, que la semilla que cayó en buena tierra, que dio fruto a 30, 60 y 100 por uno, y dice, estos son los que guardan la palabra de Dios, la ponen en práctica, la hacen suya, la encarnan en su vida. Porque hay mucha gente que tiene conocimiento aquí, pero no baja de aquí del entendimiento a afectar su vida, su alma, su corazón, su ser. Y la Biblia me dice que en guardarlos, y es una responsabilidad nuestra, hay grande galardón. Entonces hagamos nuestra la palabra de Dios, porque a veces Dios no obra en nosotros porque nosotros no tenemos la actitud correcta. Nuestro hermano Didier hablaba en el comienzo de eso, que hay cosas que nosotros debemos hacer para que la palabra de Dios pueda obrar en nosotros. Y dentro de esas cosas está que debemos atender con más diligencia las cosas que hemos oído. Y Dios traerá su bendición. En Hebreos les dice el escritor a los hebreos, a sus lectores, les dice que a ellos, hablando de Israel, no les aprovechó el oír la palabra porque no la oyeron con fe. Entonces yo sí debo oír la palabra, leer la palabra, estudiar la palabra con fe para que me pueda aprovechar, porque a muchos no les aprovechó por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. De pronto hay quienes escuchan la palabra de Dios, pero con una altivez, con una arrogancia, con una petulancia, y eso no debe ser así, porque la Biblia nos dice que debemos recibir con mansedumbre la palabra implantada, con humildad la palabra implantada, para que por ella crezcamos para salvación. La palabra de Dios nos llama entonces a tener la actitud correcta para poder ser bendecidos. Y ahí la Biblia lo dice, que en guardar esta palabra, esos mandamientos, hay una grande recompensa, hay una grande bendición. Entonces, para concluir, quiero decirles, permitamos que la palabra de Dios cumpla su obra para lo cual es enviada, para lo cual se predica, para lo cual es enseñada, y que no vuelva vacía, sino que haga su obra en cada uno de nosotros. Con la palabra, recordemos, Dios nos va puliendo, nos va formando para que podamos ser vasos para honra suya y dispuestos para toda buena obra. Entonces, mis amados hermanos, amigos y todos aquellos a quienes logre llegar esta meditación, esta reflexión, apropiémonos de los beneficios, de la utilidad, de los favores, de la ganancia, de ese gran provecho que podemos tener de la palabra de Dios, y que Dios nos continúe bendiciendo grandemente.
Bien, pues hermano Didier, y Dios les bendiga. Gracias por la invitación. Amén, hermano John. Muy agradecido con usted por haber atendido la invitación y queremos enviar desde aquí, desde Madrid, un saludo a todos los hermanos de la iglesia allí en Montelíbano. Que Dios les bendiga a todos y que Dios les siga usando, que Dios siga prosperando su ministerio, su familia, todo lo que usted haga, que Dios sea poniendo su mano en todo ello. Muy agradecido a todos nuestros amigos y oyentes, hermanos que han reportado la sintonía para este programa. Que Dios les bendiga y como nos explicaba el hermano a través de la disertación de la palabra de Dios, poner en práctica esto que estamos oyendo. Que nosotros cada día, como veíamos la semana pasada, nos convirtamos en oidores, hacedores de la palabra de Dios. Esto sí que trae un beneficio a nuestras vidas. Hermano John, muy agradecido, que Dios les bendiga a todos nuestros oyentes, que Dios les bendiga y hasta la próxima semana. Muchas gracias, Dios les bendiga. Amén. Dios será glorificado y su nombre levantado.